Viaje a la Nueva Granada. Capítulo 12. Escrito a mediados del siglo XIX. Geología y mineralogía. Manantiales salados. Yacimientos metálicos. Estado actual de los distritos mineros. Estadística de las minas de oro de Nueva Granada. Influencia del descubrimiento de las minas del Nuevo Mundo sobre el valor de los metales preciosos de Europa. El esqueleto de las cordilleras en la provincia de Antioquia se compone casi por todas partes de granito antiguo, feldepasto blanco o sonrosado, y anfíbola verde más o menos oscura. Abunda la protogina, las serpentinas, algunas de cuyas variedades son muy duras, y sobre todos estos productos eruptivos encuéntrase a menudo en confuso desorden poderosos bancos de micasquitos que interceptan ciertos caminos durante la estación de las lluvias. La inmensa capa de arenisca que ocupa el Istmo de Panamá, las cuencas del Atrato, del Magdalena y del Cauca, las cuencas del Atrato, del Magdalena y del Cauca, así como las mesetas de la Cordillera Central, incluso la de Bogotá, no se encuentran aquí sino en algunos puntos aislados, donde aparecen efloraciones de caliza carbonífera, margas y esquistos del terreno. He visto a orillas del río Nare magníficas masas de mármoles grises y verdosos, y en las mesetas de la Cordillera Occidental, no lejos de Espíritu Santo, otras de mármol blanco. En la provincia hay varias minas de esmeraldas, pero el gobierno se reserva la propiedad y nadie. En los terrenos de aluvión antiguos se encuentran rubíes, granates, zafiros blancos y hasta diamantes, pero todos tan pequeños que no se recogen. El oro es el único metal que se explota. La falta de caminos y de industria es causa de que duerman en sus filones la plata, el plomo, el zinc, y el cobre. Nadie ha intentado todavía explotar las minas de hierro de Río Chico, de Claras y de Río Negro, así como el de cobre de Peñol y cinabrio de Guarzo. Los habitantes civilizados de hoy día se contentan lo mismo que los indios, con extraer de las profundidades de la tierra el oro, el cual explotan según los procedimientos empleados desde tiempo inmemorial por los indígenas. Los manantiales salados son muy numerosos, pero asociado con notables cantidades de sulfatos de magnesia y de sosa, que les comunican un sabor amargo y la cualidad de purgante. La sal más pura proviene del importante manantial de Huaca. Una tosca bomba eleva el agua salada al nivel de unas calderas de hierro alineadas sobre Los cristales que caen en el fondo de las calderas por efecto de la concentración del líquido se recogen al punto, se enjuagan y secan, embolándolos después en cestos de hojas, que pueden contener 12 libras cada uno. En la explotación de las minas de oro, daban los indios pruebas de su paciencia, teniendo más útiles que los regatones de piedra que se encuentran en gran número en sus tumbas y barras de madera dura, tomaban por auxiliares el agua y el fuego. Descubierto un filón o yacimiento, lo primero en lo que se ocupaban era en hacer llegar el agua, la seguridad de su golpe de vista al establecer en un terreno de varias leguas de longitud causa verdadera admiración al geómetra que encuentra los vestigios. Así como el indio parece dirigirse por instinto a través de los bosques, así también reconoce por observaciones que escapan a nuestra penetración la pendiente insensible que un arroyo debería seguir a través de 1000 obstáculos para llegar a un punto dado. Aún hoy, cuando un europeo emprende la explotación de una mina, en vez de exponerse a los errores de una nivelación geométrica, manda llamar a un acequiero, quien le enseña el nivel más bajo a que podría utilizar el agua y le indica el torrente que es preciso desviar. Las minas más importantes están diseminadas hoy día en los distritos bañados por el Nechí, el Porce, Río Grande y el Nare,
y las mesetas y montañas y la cordillera central. Entre las de mayor renombre citaremos después de la conquista las de Santa Rosa y la de Nusito, los filones de Frontino y de Marmato. Este último produce oro de 12 a 13 quilates asociado con plata, es decir, el metal que los antiguos tanto como el oro. El trabajo de los filones auríferos no ofrece nada de particular. El mineral se reduce a una especie de lodo por medio de bocartes, puestos en movimiento por una rueda hidráulica. Una corriente de agua hace pasar lentamente este lodo a unos tablones cubiertos de lana, y cuando estos están cargados de partículas de oro, se llevan a un lavadero donde se recoge el metal. Pero si aquellas son tan ligeras que la menor corriente basta para impelerlas, apélase a la amalgama para su fijación. Muchos filones muy ricos han sido abandonados por falta de máquinas convenientes. Otros no fueron explotados nunca por carecer de agua suficiente. Pero cuando el estado de los caminos permita la introducción de pequeñas máquinas de vapor, los trabajos de los filones en nueva fase de prosperidad. Las minas de aluvión ofrecen mucho más atractivo, sobre todo porque el trabajo se hace al aire libre. Allí las dividen en dos grandes clases: las que están situadas en un terreno bajo y plano, y las que ofrecen la pendiente necesaria para que corra naturalmente. En las primeras se hace el desagüe, por medio de bombas. Entre las segundas citaremos las minas llamadas de Seca y de Tonga. Llámase aventadero a un aluvión antiguo que se halla a consecuencia de un levantamiento volcánico lejos del río que lo formó. En la pendiente de una colina se encuentra debajo del humus más o menos espeso una capa de tierra mezclada con gruesos cantos rodados, donde el oro no aparece todavía y comiénzase a descubrir un poco más abajo, allí donde los guijarros son de un tamaño regular y están unidos entre sí por arena cuarzosa. Sin embargo, las minas llamadas esta regla, inexplicable aún, encontrándose a menudo en ellas el oro en pepitas, en la capa misma de la tierra vegetal. Los útiles del minero son de notable sencillez. Consisten en unos platos de madera bastante cóncavos, que llaman en el país bateas, en unas planchitas corvas, de que luego daremos a conocer el uso, designadas con el nombre de cachos. Un almocafre, instrumento bastante análogo a la escuadrilla del jardinero, el regatón, que según hemos visto, está siempre en manos del muletero y del agricultor, y por último, la barra. En cuanto al carretón, es todavía en Nueva Granada un lujo que excita en alto grado al asombro. Un arroyo simplifica en gran manera el trabajo y el agua dirigida por los hombres provistos de barras y regatones se apodera de todo cuanto es tierra, arena y guijarros pequeños y lo arrastra a un canal de escape, mientras que el oro, que tiene demasiado peso para ceder a la corriente, se acumula en el fondo. Resulta que los datos más auténticos de Nueva Granada, a mediados del siglo XIX, produjo hasta 1848 una cantidad de oro por valor de 1.910 millones de francos, el contingente anual desde aquella fecha. En 1870 ha sido el producto total de 2.172.000 francos. El producto de los metales preciosos no es, sin embargo, una causa de prosperidad, sino por efecto del desarrollo que proporciona a la agricultura, la industria y el comercio, el activo trabajo de las minas. La provincia de Antioquia ha sido favorecida particularmente bajo este punto de vista. Alrededor de cada mina se establecen granjas y forman pueblos, y cuando se agota el filón o yacimiento, el labrador continúa reclamando el terreno conquistado al bosque, otras riquezas más seguras y que siempre se renuevan. Capítulo 13. De Medellín a Antioquia. Camino de Medellín a Santa Fe de Antioquia. Las playas ardientes. Paisaje del Cauca. Estación a orillas del río. Hospitalidad. Pruebas históricas de la existencia del banano en América antes de la conquista. Cultivo y producto del banano. Su influencia sobre la civilización.
Es la obra maestra de un albañil alemán y considérase como una de las maravillas del país. Cuando los planos estuvieron hechos y merecieron la aprobación, el improvisado ingeniero tropezó con una dificultad en que al principio no se fijó. No sabía cómo fijar los estribos en el río, pues en su concepto no era posible trabajar en el agua ni dejar el lecho en seco. En tan apurado trance, el bueno del alemán busca una solución al problema y consigue encontrarla. A cada lado del río se extendía un aluvión formado por terromenteros o terromenteros sucesivos en vez de construir el puente sobre la corriente misma. El albañil le establece en tierra firme y después se ingenia de modo que las aguas corran por debajo. El camino de Medellín a Santa Fe de Antioquia es muy agradable al principio. Se atraviesa desde luego el valle, cubierto todo de granjas y casas de campo. Los prados están cultivados con un esmero que no se observa en ninguna otra parte del país y desde algunos años se ven ligeras carretas tiradas por bueyes blancos. Los pueblecillos ofrecen el más risueño colores, las paredes de las casas están blancas y limpias y en las habitaciones se reconoce cierto aire de honradez y tranquilidad que está perfectamente en armonía con la naturaleza. A medida que se sube, ensánchase el país, el aspecto cambia a cada sinuosidad del camino que serpentea en medio de los contrafuertes de la cordillera. Bien pronto desaparecen los grandes espacios cubiertos, llenos de luz, y se ve el horizonte estrechamente limitado por un caos de montañas que se deben franquear poco a poco. Cuando se ha pasado del pueblo de San Cristóbal, ofrécese a la vista del viajero una naturaleza fría y triste. Las pendientes son más empinadas, los bosques y los jarales parecen desiertos, y esta impresión, que proviene sobre todo del contraste, se produce casi siempre cuando se sale de un valle cálido para ganar la altura. Aspírase a llegar al punto culminante desde donde la mirada podrá abarcar de nuevo inmensas perspectivas, pero es preciso tener paciencia, porque se avanza con lentitud por aquellos desfiladeros, donde abundan los precipicios, los pasos tortuosos y las pendientes resbaladizas el pie de los mulos. Al cabo de medio día de marcha se deja de subir y algunas horas después se sale del bosque. A lo lejos desarróllase una vaga línea azulada, medio perdida en el vapor o cortada por las nubes. Es la cordillera occidental, última barrera que impone. A mis pies se extienden mesetas ligeramente inclinadas que van perdiéndose de vista y en las cuales se elevan los pueblos de San Jerónimo y de Sopetrán, únicos de la provincia donde se cultiva el arroz. Acá y allá encuéntrase considerables granjas rodeadas de campos y de prados, varios grupos de palmeras reales sobrepuestas de una cúpula verde se destacan formando oasis sombríos sobre una vegetación algo amarillenta. El vasto desfiladero, que parece un valle, se ensancha a medida que el terreno se aplana y confúndase luego lentamente con la llanura que cruza el Cauca. Al otro lado del río, sobre una ligera eminencia y a través de la neblina que vela los más ligeros objetos, percíbanse vagamente blancas paredes, rojizos tejados en los que se reflejan los rayos del sol. Es la ciudad de Antioquia. El panorama poco más o menos, y nada en él me recordaba a América con sus paisajes familiares. La falda de las colinas está cubierta de una hierba corta. Admírase los arrozales, entre los que cruzan las acequias, y la disposición excepcional del terreno y un aire de humedad al conjunto. Ningún árbol ni planta alguna evoca el recuerdo de los lugares que se acaban de recorrer. El viajero que se despertara aquí después de haber soñado algún paisaje oriental podrá creer que la realidad continuaba el sueño con toda su belleza y su poesía. Quise detenerme en Sopetrán, en aquel privilegiado rincón de la tierra. Habiéndome puesto en marcha muy temprano, bajamos con rápido paso las pendientes que se confunden de una manera insensible por la llanura. Era entonces la estación seca. Contábanse ya 20 y tantos días sin lluvia,
y por esto aparecía la hierba muerta y agrietado el terreno. Los pastores eligen esta época todos los años para bonificar sus pastos. Prenden fuego a la hierba, la llama se extiende como una rojiza sabana que se desarrolla a lo largo de las colinas y en pocas horas no se ve más que una tierra ennegrecida cubierta de humo. Al caer las primeras lluvias, la ceniza forma un abono poderoso de humo. Al caer las primeras lluvias, la ceniza forma un abono poderoso para las raíces respetadas por el rápido incendio y al cabo de algunos días comienzan a renovarse todas las praderas. Miraba yo distraído cómo se propagaba la llama chisporroteando por una pendiente que descendía hasta el camino, cuando un grito penetrante de mi criado me hizo volver la cabeza. El pobre hombre corría desalentado, haciendo gestos de terror y en el mismo instante vi lanzarse en el camino a una multitud de serpientes de todos los tamaños y colores que llevaban la cabeza erguida, silbando de un modo sin una altura y desde allí contemplé el más singular espectáculo que había presenciado en mi vida. Ahuyentados de sus guaridas por el fuego, los reptiles huían en desorden. Poseídos de cólera y como el camino les ofrecía un espacio libre, penetraron en él precipitadamente. Los rayos del sol, fijándose en sus tadas, producían un efecto extraño que no olvidaré en mi vida. La cabeza de la columna se desvió hacia un bosque y a poco perdí de vista a los terribles animales. Cuando me pareció que ya estarían lejos, comencé a buscar a mi criado, no sin que se resistiese a ello mi caballo que vacilaba en seguir la pista que dejaron las serpientes en el polvo. Faustino, así se llamaba mi servidor, se había caído de miedo a la orilla del camino, como le sucedía siempre que divisaba uno de aquellos reptiles, y aún temblando de espanto, refirióme que sintió flaquear sus piernas de pronto, creyendo llegada su última hora. Sin embargo, ninguna de las serpientes le tocó, sin duda porque aún era mayor el temor de ellas, o más bien, según mi opinión propia, porque no es peligroso encontrar a estos reptiles cuando se permanece completamente inmóvil. De la estación seca, después de cosechar el maíz en aquellos campos inmensos, parece un desierto cruzado por oasis. La tierra endurecida resuena bajo los pies de los caballos. Un polvo tenue hace más sofocante el aire. La brisa que sopla por casualidad reseca y quema la piel. Y la fiebre del cerebro bajo los rayos del sol que está en el cenit. Sin embargo, de trecho en trecho se ven plantíos de cacaos, de follaje verde oscuro. Aquello no es un efecto de espejismo y allí se disfruta del reposo y la frescura, pero aún vale más cobrar ánimo y seguir la marcha, porque aquella tierra ardiente ofrece bellezas especiales, aún en medio de su inclemencia y aridez. Los cambios sucesivos que se observan en el lecho del río han formado, a grandes distancias, playas de guijarros y arena. Los cactus achaparrados, las mimosas espinosas, semitrepadoras y algunas duras hierbas disputan su vida a los árboles del aire. En la arena recalentada, que marcaría por lo menos 60 grados, descúbrense todavía las especies de Susubium y de Gonfrena, verdaderas ave ni un insecto. La mosca misma, tan aficionada al sol, busca la sombra durante aquellas horas en que el aire es abrasador. Solo la cigarra, oculta en el follaje de un tamarindo, deja oír su ruidoso y monótono canto. A lo lejos se oye el rumor sordo y continuo. Es la corriente del Cauca, que se precipita. Al aproximarse el viajero al río cambia la escena, pues allí donde el terreno y el aire son húmedos, el ardor del clima no hace más que excitar la vegetación. No se ven por doquiera más que impenetrables espesuras de cañas, de bambúes y de cactus. Los árboles aparecen todos circuidos de guirnaldas formadas por los bejucos. Los monos retosan en el ramaje. Por las orillas del río deslízase la iguana de larga cresta dentada. Los negros se valen de un medio singular para dar caza a este gran lagarto, de más de 1 metro de longitud, que se aprecia mucho por su carne suculenta. Así como nuestro lagarto de las paredes, la iguana es muy sensible a la música, y lo mismo que el loro, gústale que le rasquen el cuello.
dos debilidades que exponen de continuo la vida del animal. El cazador, provisto corredizo, comienza a silbar suavemente una monótona melodía y rara vez deja a la iguana de acudir al llamamiento. El reptil infla su buche y mueve la cabeza de un lado a otro y menea la cola con lentitud. Poco a poco se acerca, anímale la música por grados, se empina sobre las patas de la queda como extasiado. Entonces, siempre silbando, el negro aproxima poco a poco su pértiga al escamoso reptil, le toca con suavidad el cuello, domestica en cierto modo la inocente víctima, le echa traidoramente su lazo y después le oprime el cuello. Se puede cruzar de tres modos distintos el río Cauca, cuya anchura delante del Cauca es de unos 400 metros. Los indios, hombres prácticos y económicos, no muy aficionados a los caminos abiertos y que buscan siempre la línea recta, suelen ahorrarse la barca para no tener que pagar su pasaje. Al efecto cortan 1 o 2 troncos de bambú de 3 o 4 pies de largo. Hacen un lío de sus ropas, se las atan en la cabeza, lánzanse al agua con su flotador y nadan dejándose llevar por la corriente. Allí, donde el río corta un camino de barqueros, 3 personas y unos 3 quintales de bagajes, sin contar las sillas y los arneses. Las mulas y los caballos, sujetos por largas correas, son precipitados en la corriente y de grado o por fuerza deben seguir a la piragua hasta ganar la opuesta orilla. El desembarcadero está situado bastante, y así es que cuando hay grandes crecidas sucede con frecuencia que los animales pierden aliento y se ahogan. He aquí por qué no se vende en el país un caballo sin dar palabra de que nada como un pez. Como el método indio conviene poco a las gentes civilizadas y a las piraguas, ofrecen inconvenientes notorios. Se ha establecido hace pocos años una barca especial a la altura de Antioquia, en el camino de Medellín, que puede contener 6 y 8 mulas en sus cargas y una docena de pasajeros, y hace el trayecto en línea recta, afianzada por un grueso cable fijo en la orilla. Durante las crecidas, es decir, cuando la barca será más útil, no funciona nunca, pues témese que se rompa el cable, lo cual es siempre un percance de gravedad. La pesada embarcación es arrastrada, pero como no hay máquinas a propósito, la torsión es muy defectuosa. Los de Antioquia no están por eso menos orgullosos que sus embarcaciones del Cauca, y hasta dicen que quien no las vio no ha visto nada. Después de una feliz travesía, y fatigado por un calor insoportable, resolví pedir hospitalidad. Los matorrales revoloteaban las mariposas ostentando sus ricos colores y el canto de alguna ave interrumpía a intervalos esos rumores monótonos y enervantes que llenan el espacio. A poco observé que comenzaba a orillar el camino una doble cerca de limoneros de ramas espinosas. Aquí y allá se extendían los plantíos de cacaos y de vez en cuando surgía de entre el follaje el puntiagudo techo de una casa. Mi negro llamó a la primera contrabarrera, pronunciando las palabras sacramentales. ¡Ave María! ¡Entrad y sed bien servidos! ¡Ave María! ¡Entrad y sed bien servidos!, contestó una voz dulce y fresca. Un momento después abría la puerta un niño. Estábamos frente a una casa rústica, construida con estipos de palmera y de bambú. Alrededor de la habitación principal se veían varias cabañas. Ocupaba uno de los lados de la avenida que conducía a la casa. Sentada con cierto abandono sobre un tronco cargado de frutos, una joven tan graciosa como bonita nos miraba pasar sonriéndose, y contestó con algunas palabras a mi saludo, y al punto conocí la voz que nos felicitó por no estar su marido por la puerta del jardín donde acababa de recoger una buena cosecha. Inmediatamente lo pusieron todo a mi disposición, la casa y su contenido, pero yo pedí solo un vaso de leche y frutas y permiso para descansar algunas horas. Mi patrón, hombre amable y comunicativo, parecía ávido de noticias. Contesté a sus preguntas y le interrogué a mi vez sobre el país, los cultivos y las costumbres. Era persona práctica, de mucha experiencia y de buen sentido,
y tengo el gusto de consignar que todas sus indicaciones respecto al cultivo del café, del cacao, del tabaco y del banano, indicaciones respecto al cultivo del café, del cacao, del tabaco y del banano, anotadas cuidadosamente por mí, fueron confirmadas después punto por punto. Cito aquí estos detalles porque aquel hombre pertenecía a la clase más numerosa del distrito, o sea, a la de los pequeños propietarios. Es gente y urbanidad y no carece de conocimientos que en regiones más favorecidas son del dominio de personas de más elevado rango. Mi conversación con el dueño de la casa me permitió adquirir algunos conocimientos más de los que yo poseía referentes al banano. Este árbol crece espontáneamente en una parte de Asia y antes de la llegada de los españoles, por más que asegure Pedro Mártir en décadas que no se había encontrado en las Indias occidentales y que se recibió de Canarias bajo el nombre impropio de plátano, mientras que en Alejandría lo llaman musa. Entre los vegetales herbáceos no hay ninguno que rivalice con esta planta, generosa por sus bellas formas y su gracia. Del centro de un grueso bulbo rodeado de raíces fibrosas se destaca un tallo recto y liso, formado por las anchas vainas de los peciolos que se cubren entre sí y a la altura de 4 o 5 metros, este tallo termina en un ramo de hojas ovales de unos 2 metros de longitud por 30 o 50 centímetros de ancho. Estas hojas, delgadas, lisas y de color verde brillante, presentan numerosos nervios transversales y la parte inferior está cocina que se desprende al menor frotamiento. En las tierras cálidas, cuando la planta llega a la edad de unos 9 meses, se ve salir de entre las hojas una especie de asta semejante a un pedazo de tronco que parte del centro del bulbo, crece rápidamente y encorva hacia el suelo su espádice terminal dáceo. Las de la cima son las únicas fecundadas, producen bayas, a menudo trígonas, que adquieren de 10 a 30 centímetros de largo según las variedades. Del tronco nacen cada 2 o 3 meses renuevos que deben producir la planta, pues una vez recogidos los frutos es preciso cortar el tallo, que es ya inútil. De estos retoños se deja el más desarrollado y 1 o 2 más jóvenes, con lo cual se asegura una sucesión regular y los demás se utilizan o trasplantan. En superficie igual el banano produce 6 veces más que la patata. Pero no está aquí todo el mérito. Sus frutos poseen en toda edad propiedades preciosas, por las cuales ofrece la planta un variado alimento. Cuando la cáscara está todavía verde, la banana asada entre la ceniza caliente constituye una especie de pala. Entonces se puede cortarla en rajas, se pone a secar en el horno y se conserva perfectamente para los viajeros. Al acercarse a la madurez, el banano adquiere un agradable sabor a castaña y ya se ha convertido en azúcar una parte del almidón. Por último, cuando la cáscara toma un color amarillo, el papa está perfumada y se puede comer cruda, cocida en la sopa, frita o en almíbar. Los negros de Santo Domingo la cuecen a menudo en las calderas del azúcar y nunca se cansan de las bananas, bien sean verdes o maduras, ya estén fritas, cocidas o asadas. La banana constituye por sí sola un alimento completo. Puede formar la base de la nutrición en el país, donde el hombre no se entrega a rudos trabajos. El cultivo de la planta consiste en cortar los tallos agotados que se utilizan como forraje, en desembarazar el tronco de los retoños demasiado numerosos y cortar las hojas marchitas. Sin más que estos cuidados, el mismo rincón de la tierra producirá sin gran esfuerzo lo suficiente para satisfacer las necesidades de varias generaciones. Cuando el sol estuvo cerca del horizonte, me despedí de mi obsequioso patrón desde la noche. Volvía a pasar por delante de los bananos. La hermosa joven había desaparecido, pero en el momento de ir a flanquear la barrera, llamóme la graciosa criolla y me ofreció 2 flores, las mismas que yo había elogiado mucho al hablar con su padre. La una era una extraña liliácea de 5 pétalos puestos de estambres de notable desarrollo. La otra, una bromeliácea parásita, tan curiosa por sus formas como por sus vivos colores. Capítulo 14.
La ciudad de Antioquia. Sangre azul y sangre mezclada. Razas y castas en las colonias españolas. Paseo por un arrabal. Una nueva enfermedad. Excavaciones en las tumbas indias. La diosa Esmeralda. Minas de esmeraldas en la Nueva Granada. La reina de las mariposas. Festividades del Corpus. Festividades del Corpus. Un amigo había alquilado para mí una casa en Antioquia, en la cual me esperaba a fin de hacerme los honores, y encontré en ella toda la comodidad apetecible. Don Enrique, así se llamaba, se puso a mi disposición, pero haciéndome comprender que esto no era un cumplido y que debía tomar la frase al pie de la letra. En Antioquia, me dijo, cuanto se ofrece es de buena voluntad, y el no aceptar supondría casi una ofensa. Disponed de mí y de mis amigos con entera libertad. Disponed de mí y de mis amigos con entera libertad. Así diciendo, retiróse mi amigo, llevándose una docena de cartas de recomendación de que era portador, y las cuales me ofreció distribuir aquella misma noche. Lo primero que hice fue tomar una jícara del famoso chocolate de Antioquia, que me digno de su nombradía. Después mandé a Faustino que no me despertase antes de las 8 de la mañana y me dormí bajo una inmensa mosquitera sobre un lecho de cuero con colchas de volantes, según la moda del país. Al día siguiente bajé al jardín para respirar el aire fresco de la mañana, impregnado de los perfumes, olores, que en una habitación ocasionarían un principio de asfixia, producen al aire libre, llevados por el viento, una sensación muy distinta. Según la costumbre establecida, permanecí todo el día en casa esperando a los visitantes. Las personas a quienes iban dirigidas mis cartas de recomendación fueran puntuales, ofrecieron hacerme ver todas las curiosidades del país y brindáronme en sus reuniones de familia y excursiones a caballo para visitar las quintas. También recibí la visita de personas a quienes no conocía, pero que, muy obsequiosas, mostraron deseos de serme útiles en alguna cosa. Por la tarde llegaron varios criados con flores, frutas y confituras como prueba de afecto de los que habían ido a verme. Sin manifestar una altivez desagradable, algunas familias se jactan de no tener en las venas sino sangre azul, por descendencia directa de los chapetones y por alianzas entre godos. Estas palabras exigen una explicación. El chapetón es el blanco nacido en Europa, sobre todo en España, bien sea noble o plebeyo. Llámese godos a los descendientes de los chapetones que, habiéndose aliado exclusivamente entre sí, Antioquia, no ofrecen nada de notable. Los arrabales tienen un aspecto más pintoresco que la ciudad, sobre todo el que se extiende por el camino de Medellín. Las casas, construidas todas con bambú y cañas, están sumamente aseadas, lo mismo interior que exteriormente. El tejado es de hojas de palmera, y todas presentan un recinto plateado de árboles, frutales y altos cocoteros. Por todas partes se ven flores, y a las mujeres les gusta mucho adornarse con ellas, y también las utilizan para engalanar las imágenes de los santos de su devoción. Los muebles son bastante escasos en aquellas modestas viviendas. Una o dos hamacas y algunos ruedos constituyen lo indispensable. El banco y las sillas son casi objetos de lujo. La guitarra o la vihuela, pendientes de la pared, indican las disposiciones musicales del amo de la casa. Los habitantes de los arrabales, casi todos de un color oscuro, son buenas gentes, de costumbres sencillas, pero en las que se nota cierta indolencia. El marido trabaja en un plantío o cultiva un rincón de tierra que le basta para satisfacer todas las necesidades de su familia. Las mujeres tejen sombreros, hacen cigarros, también se dedican a los trabajos de alfarería. Reunidas 3 o 4 cerca de la arcilla y del combustible, modelan a manotada las piezas cafeteras, tazas, ollas y tinajas para el agua, pero no conocen el empleo de ninguna especie de barniz. Después de algunos días de exponer los objetos al sol, en la estación reúnen las mujeres una gran cantidad de madera menuda y de hojarasca o ramaje. Forman una inmensa hoguera, colocan encima los objetos de tierra, los cubren con una especie de capa de combustibles y prenden fuego.
Al cabo de algunas horas, sacan del montón de cenizas y de brasas el producto de sus trabajos, que producen entonces a la distribución, encierran sus mercancías en una red y van a vender por la ciudad. Los habitantes de Antioquia, sean del color que fueren, padecen pocas enfermedades, a pesar de la elevada temperatura y la poca pendiente del suelo del valle, cruzado por un gran río, y parece que siempre ha sido así, pues en la geografía de las Indias de Herrera, dice el autor, los naturales del país son robustos de cuerpo y de color blanco, el clima tan dulce que por la noche van a dormir al aire libre sin temor ninguno al relente. En la provincia de Antioquia son generalmente sanas las tierras frías. En las templadas se observa que en las partes cubiertas de prados o de sabanas, así como en las pendientes de las montañas, se disfruta también de un clima salubre. Pero en las tierras bajas, donde se acaba de hacer el desmonte, los estrechos valles, las orillas de las corrientes cubiertas aún de bosques, y a menudo la inmediación de los ríos de los valles cálidos engendra fiebres, de ordinario endémicas, y seguidas casi siempre de accidentes graves por su tenacidad. Hay sitios tan malsanos que nadie puede cruzar por ellos sin recoger el cálidas y húmedas. Las fiebres toman un carácter bilioso o tifoideo. La disentería ocasiona muchas víctimas. En el fondo de algunos valles poco desmontados, donde el aire está siempre saturado de humedad a una elevada temperatura, según se observa en varios puntos del Porce y del Nus, habitantes blancos, negros o mestizos están sujetos a una afección que no ha sido estudiada todavía por los médicos europeos y que los naturales llaman karate. Después de permanecer algún tiempo en aquellos parajes, nótase que la epidermis, particularmente en las partes descubiertas, presenta manchas de color violáceo y parduzco, entre las que se distingue el natural de la piel. En los negros produce a menudo el karate una decoloración casi completa de la epidermis, ofreciendo entonces las manchas, el tinte mate que caracteriza en ellos el albinismo. En los negros produce a menudo el karate una decoloración casi completa de la epidermis, ofreciendo entonces las manchas, el tinte mate que caracteriza entre ellos el albinismo. La causa de estas coloraciones no es aún conocida. En cuanto a su naturaleza, no podría ordinario de la coloración de la epidermis y la disposición irregular de las manchas comunica algunas veces a los tegumentos afectados el aspecto de una piel de serpiente. Hay casos, aparentes sobre todo en los mulatos y en los negros, en que desaparece del todo el pigmento natural. Los habitantes del país atribuyen la inoculación del karate, pero las observaciones acusan una enfermedad constitucional desarrollada bajo la influencia de ciertas condiciones climatéricas. A pesar de las autopsias que he practicado, tengo el sentimiento de no haber podido arrojar alguna luz sobre la naturaleza y el origen de tan curiosa enfermedad. Pero en cambio me fue dado hallar un medio curativo que me parece infalible, al menos para los blancos y los mestizos. Hacía yo explotar una mina de oro cerca del río Nari. El capataz, encargado de vigilar en el molino de aglomeración, cayó enfermo y yo lo reemplacé por un hombre de confianza, cuyo semblante, cuello y manos estaban cubiertos de manchas oscuras, mientras que el resto del cuerpo conservaba el color ordinario del hombre. Hacía cerca de un mes que este enfermo manipulaba el mercurio, cuando me hizo observar meses más tarde, había desaparecido completamente. Creí deber atribuir esta cura a la absorción del metal, y para asegurarme de ello, sometí un tratamiento mercurial prolongado, aunque poco activo, a varias personas afligidas del karate. Todas ellas curaron radicalmente. En el distrito de muchas sepulturas indias, y hay hombres especiales que se encargan de su descubrimiento cuando algún extranjero, movido por la curiosidad o la esperanza de un rico hallazgo, se dedica a este género de investigaciones. Por la inspección sola del terreno y después de dar algunos golpes con el asadón, estos hombres reconocen, sin equivocarse casi nunca, la disposición interior del terreno y el género de objetos que contiene. En las tumbas más sencillas,
El cuerpo, rodeado de toscos objetos de alfarería, reposa en el fondo de una excavación de 6 o 7 pies de diámetro, por 10 o 12 de profundidad. Pero con frecuencia no se encuentra cosa alguna de valor. Se ha observado que la tierra que sirvió para llenar la fosa es de distinta naturaleza que la extraída. Si el indio sepultado fue en vida un personaje de cierta importancia, de la pared del uno o varios compartimientos o cámaras, las sepulturas de esta especie son de ordinario ricas. En las inmediaciones de Antioquia mandé practicar varias excavaciones considerables, pero no con la esperanza de descubrir un tesoro. Si hubiera sido para esto, habría tenido un desengaño. Mis trabajadores encontraron más que algunos pequeños objetos de oro y no se explicaban mi alegría al ver otro de barro o de piedra que me presentaban como avergonzados de no poder ofrecerme una cosa mejor. Entre otras curiosidades, recogí 2 puntas de lanza o de jabalina de sílex cortado, pero sin pulimentar. Varios regatones de feldepasto compacto, una caja de serpentina dura, con adornos en relieve, lo mismo que la cubierta, y algunas esmeraldas más o menos redondas, imperfectamente pulimentadas con un agujero en el centro. En algunos pueblos indios era la esmeralda una piedra sagrada. En el Perú, en el Valle de Manta, había un templo donde se adoraba una esmeralda del tamaño de un huevo de avestruz. Los sacerdotes explicaban a los fieles que esta maravillosa piedra era madre de todas las esmeraldas. Para que se mostrase propicia al pueblo, era preciso llevarle todas cuanto fuese posible para que la hiciesen compañía. En esta creencia recogieron entre todos un número inmenso de esmeraldas, muchas de las cuales cayeron en poder de los españoles, quienes, ignorando el valor de aquel rico botín, no lo aprovecharon, los martillazos, y les rompieron para asegurarse de su calidad. La diosa Esmeralda escapó del pillaje de su templo. Su culto no existía en Nueva Granada, pero atribuíase a esta piedra un origen celeste que la tradición de los muiscas explicaba así. Después de que Naum Queretaba, el hombre blanco y barbudo que había venido a enseñar la agricultura y a propagar los elementos de la civilización, hubo desaparecido por la parte del Sogamoso. Una de sus hijas, muy dada al culto del sol, se casó con este dios y de su unión resultó una esmeralda de incomparable belleza. En Nueva Granada son raras las minas de estas piedras, y si el gobierno permitiese la libre explotación, se descubrirían seguramente algunas muy ricas. El único yacimiento explotado hoy día es el de Muso. La montaña donde está se compone principalmente de esquistos, arcillosos y anfibólicos, cruzados por capas y vetas de caliza y de cuarzo piritoso. Solo hace algunos años que se trabaja en galerías en vez de hacerlo al aire libre. Varios depósitos alimentados por arroyos que recorren grandes dominan los puntos de la explotación. Los obreros golpean con la barra y el regatón el esquisto poco resistente y abriendo después la compuerta de un depósito, barren por medio de una corriente enérgica todos los restos inútiles que a través de una galería de desagüe van a parar al lecho del río minero. En las vetas de cuarzo y sobre todo en medio de cristalizaciones de caliza es donde se encuentran las piedras preciosas o cristales regulares de color verde más o menos oscuro. El virrey Espeleta regaló al Museo de Madrid una esmeralda de Muso que pesaba cerca de 18 onzas. Y, sin embargo, pobre hubiera parecido este ejemplar junto a aquellos de que nos habla Teofrasto, si es cierto que un rey de Babilonia presentó al soberano de Egipto una esmeralda de 4. Se vio un obelisco compuesto de 4 esmeraldas solamente, que no tenía menos de 40 codos de alto por 4 de anchura. Sin embargo, parece indudable que los antiguos confundían con el nombre de esmeraldas diversas piedras preciosas que ni eran berilio ni aguas marinas. Como las esmeraldas orientales, que en el comercio, podemos decir que las de Muso son las más hermosas. Cuando un minero encuentra piedras pálidas, dice que no están maduras y que con el tiempo tendrán un color más oscuro.
Este es un error que se puede perdonar a un indio, pero lo que me ha causado indecible sorpresa es que se haya anunciado al salir de la ganga, hasta el punto de aplastarse entre los dedos y que solo adquiera lentamente la dureza que le reconocen los lapidarios. En los alrededores de Muso se encuentra una maravilla más notable que las esmeraldas, que es la mariposa Morphocipris, el más hermoso, el más brillante y perfecto del orfeo de Madagascar. La cara superior de las alas es azul, verde y parda, y la inferior de un azul celeste metálico con visos anacarados y verdosos, de tal manera que parece un esmalte formado con zafiros, berilios y esmeraldas. Esta joya de los Andes se ve solo cada 3 años. Según ellos, cazan el morbo con red y le llevan a Bogotá, donde se paga por cada individuo una onza de oro, si es de los más hermosos. Los granadinos piensan, y con razón, que uno de estos lepidópteros es el más bonito recuerdo que pueden ofrecer a los viajeros. En Antioquia fue donde me regalaron el primero que poseí, poniéndoles a mi disposición según la costumbre, pero no pude obtener uno solo ni aún pagándolo a buen precio. En Antioquia era más sincera la fórmula a la disposición de usted y a pesar de haber rehusado, enviáronme una magnífica de la reina de las mariposas. Todos los años comienza la alegría de antelación de este dichoso día y se hacen toda clase de preparativos. Cada cual se esfuerza para que la procesión aventaje en magnificencia, si es posible, a la del año anterior. En las iglesias se limpian bien las arañas de los cristales, se lavan las baldosas, blanqueándose las paredes, se cambian las flores artificiales, la gran cruz de plata y se renuevan los doseles. De una habitación contigua a la sacristía se saca una docena de maniquíes de madera, de cuero y de paja, destinados a representar los diversos personajes bíblicos que deben figurar en el acto. Los devotos se esfuerzan a porfía en vestir a estos personajes, pero desgraciadamente el color local es poco respetado por un celo que quiere solo excitar la admiración de la multitud. El Santo Cristo se coloca sobre una plataforma después de vestirle con una larga túnica de terciopelo azul. La Santa Virgen va cubierta de joyas, de oro, de diamantes y esmeraldas. María Magdalena viste un jubón de indiana, una camiseta escotada con volantes y el pequeño chal de las mujeres del país, y por último, San Pedro, con las piernas desnudas, ostenta una túnica de lana de anchas alas. Llegado el gran día, repican las campanas de todas las iglesias y se observa en las calles una extraordinaria animación. De los pueblos inmediatos llegan numerosos grupos de campesinos que lucen su traje de fiesta. A mediodía sale la procesión de la catedral. 4 agentes de policía que gente hasta las aceras. Después aparecen 2 filas de hombres que figuran soldados, provistos unos de fusil o lanza y otros de sable. Siguen unos 15 jóvenes vestidos de rojo, cornudos y barbudos, que arrastran una larga cola y saltan y brincan al compás de los pífanos. Una música algo mundana precede al Santo Sacramento, que lleva el obispo debajo de un palio, escoltándole varios curas de la ciudad y todo el clero convidado a la ceremonia. Los santos personajes, tanto figuras como grupos, desfilan lentamente, conducidos por los fieles en medio de aquella multitud que canta las letanías. Muchos detalles de esta fiesta son ridículos, pero cuando se contempla desde lejos el conjunto de la procesión y todo aquel pueblo entusiasmado por su celo religioso, olvídanse las formas que pudieran prestarse a la crítica. Otra fiesta de un género distinto es la de San Juan, que va perdiendo poco a poco su importancia. En otro tiempo, los jóvenes divididos en varios bandos montaban a caballo a la entrada de la noche, llevando todos grandes estribos de cobre, cuyo borde exterior se afilaba cuidadosamente. Apenas se encontraban, acometíanse unos a otros, solo con el objeto de desmontarse recíprocamente, para lo cual era permitido cortar el costado de los cuadrúpedos con el arco. Resultaba que algunas veces quedaban heridos los mismos jinetes, a pesar de las polainas de piel de león o de tigre con que protegían sus piernas. La juventud de hoy día, menos belicosa,
ha renunciado a esta clase de torneo. Durante la noche de San Juan se galopa por las calles, se canta, se bebe anisete, de haberse divertido mucho, salvo 2 o 3 jinetes desgraciados que deben llamar al cirujano para que ponga en su lugar algún hueso. Capítulo 15. Un plantío de tierra cálida. Verdadera historia del chocolate. Un caso de conciencia. Excursión matinal. Los frutos de los trópicos. ¿Dónde y cómo se fabrican los sombreros de Panamá? Aléjame, no sin sentimiento, de la risueña y hospitalaria Antioquia, para ir a visitar las ruinas de Espíritu Santo, situadas a poca distancia del pueblo de Cuenca, donde tuve ocasión de reconocer una veta de cinabrio. Eran las 2 de la tarde, y como estábamos en lo más fuerte de la estación calurosa, hacía un calor bochornoso. Las mulas, bañadas de sudor, buscando inútilmente un poco de aire fresco. Mi negro avanzaba jadeante, y a pesar de mi naturaleza de salamandra, decláréme vencido cuando, al doblar un recodo del camino, divisamos una hacienda de agradable aspecto. Faustino me miró con aire suplicante y yo le permití que, fuera casualidad, me había favorecido. El dueño de la casa era sobrino de un rico negociante de Antioquia, con el cual estaba yo en relaciones amistosas, y así es que fui recibido cordialmente. Su joven esposa era un delicioso tipo de criolla, alta, esbelta, de bellas formas y aire majestuoso. Su negro cabello, dispuesto en trenzas que pendían hasta la rodilla, llamaba desde luego la atención. En un comedor, situado en la galería, cuyas paredes estaban tapizadas de plantas trepadoras, me sirvieron leche y frutas, y como mi patrón era muy amable, hablamos largo rato del país, de los alrededores, de las curiosidades y de las riquezas descubiertas o por descubrir. Convínose en que yo pasara allí todo el día siguiente y que aprovecharíamos la frescura de la tarde para ir a visitar la propiedad de una plantación de primer orden. Delante de la casa se extendían las praderas destinadas a los caballos de montar y a las vacas. Las cercas eran de bambú entrelazado con mucho arte y el agua serpenteaba por todas partes en forma de cristalinos arroyos. Por un lado veíanse vastos canegadas de tierra cubiertas de bananos. El cultivo más importante era el del cacao. Mi patrón me invitó a examinarle detenidamente explicándome sus ventajas. Para establecer uno de estos plantíos es indispensable un terreno muy rico y bastante profundo para que se pueda regar constantemente. Comienza a la distancia de 12 pies uno de otro y de trecho en trecho se reemplazan dichos árboles con ceibas que crecen muy rápidamente y cuyo alto ramaje, casi horizontal y poco espeso, intercepta los rayos del sol sin producir una sombra opaca. Entre los bananos se siembran semillas del árbol del cacao, en las ceibas se plantan cafetales, separados por una distancia de 4 a 5 pies. El árbol del cacao crece lentamente y cuando ha llegado a su completo desarrollo ofrece bastante semejanza con un peral. Comienza a florecer hacia los 4 años y de los 9 a los 10 da una cosecha de 2 libras de almendras secas, poco más o menos, y continúa prosperando hasta los 35. En toda edad, pero sobre todo en los primeros años, necesita sombra y terreno húmedo, y por esta razón se le preserva con los bananos, de anchas hojas, hasta que las ceibas le ofrecen protección suficiente. El árbol del cacao es originario de México, de las Antillas y de una parte de la antigua Colombia. No se encontraba en el Perú en tiempo del descubrimiento de este país, al menos si hemos de juzgar por lo que dice Acosta. El cacao no crece en el Perú, pero lo reemplaza el coco. En la corte de Montezuma fue donde los europeos conocieron por primera vez esta preciosa almendra. Antonio de Solís, que escribía en 1545, refiere que aquel emperador acostumbraba a tomar como postre una especie de chocolate y un bolillillo hasta que la vasija ofreciera más espuma que líquido. Después fumaba tabaco perfumado. Los granos de cacao servían de monedas en los mercados mexicanos.
A las pequeñas flores del árbol, compuestas de 5 pétalos amarillentos con manchas de púrpura y fijas por un largo pedúnculo en el tronco y en las gruesas ramas, sucede una cápsula amarillenta del tamaño de una pera regular de forma ovoidea y con los lados un poco salientes. Esta cápsula está dividida interiormente en 5 celdillas, donde los granos cubiertos por su película se aglomeran en el centro de una gelatina algo ácida y azucarada. Cuando los frutos están maduros, lo cual se reconoce por su color amarillo manchado de pardo, se recogen para extraer los granos cubiertos de una sustancia viscosa. Déjanse 4 o 5 días para que fermenten espontáneamente y después se ponen a secar al sol y se les despoja de la pulpa endurecida que permanece adherente. En algunos países se hace la fermentación en zanjas poco profundas, por lo cual se aplica el nombre de cacao terroso. Los españoles conocieron bien pronto todas las propiedades del método de preparación que se empleaba en el país de Moctezuma. Los eclesiásticos fueron los primeros en celebrar las virtudes de este agradable brebaje y algunos pensaron que la perfumada bebida no debía considerarse canónicamente como un alimento. Un tal Antonio de León escribió una obra muy docta cuyo título era Cuestión moral, sobre si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. La fama del cacao fue siempre en aumento y parece que no tuvo jamás detractores como el café. Linneo le dio el nombre de manjar de los dioses, Teobroma. Y Brilla Savarin, tan experto en estas materias, le dedica el siguiente párrafo encomiástico. Todo aquel que haya robado al sueño algunas horas para dedicarlas al trabajo, todo hombre de talento que se sienta de pronto entorpecido, todo aquel a quien le parezca el aire húmedo y el tiempo largo y la atmósfera pesada, todo el que se vea atormentado por una idea fija que le prive de la facultad de pensar, todos estos lectores que tomen medio litro de chocolate perfumado y reconocerán su maravilloso efecto. En los puntos las condiciones que exige el cultivo del cacao, por lo cual se aprovecha doblemente el terreno. El producto de los bananos y de los cafetales paga con creces los gastos de explotación hasta que se obtienen las primeras cosechas de cacao y entonces se sacrifican aquellos árboles o una parte de ellos. El café que se cultiva en los alrededores de Antioquia es de excelente calidad, pero por desgracia los habitantes del país no lo preparan bien. Solo cuando Faustino le hacía para mí, me era dado reconocer la bondad de este licor, que Balzac recomendaba con tanta razón diciendo, para vosotros todos, ilustres candelas humanas, que os consumáis por la cabeza. Al día siguiente me levanté muy temprano y al asomarme a la ventana vi en el patio un magnífico alazán de crines blancas que me esperaba ya ensillado. Mi patrón había dispuesto a acompañarme con varios de sus amigos a dar un paseo matinal aprovechando las horas más frescas y después debíamos bañarnos en el agua helada de un torrente que bajando de la cima de la cordillera a través de impenetrables sombras llevaba a las tierras abrasadas del Valle del Cauca un agua. Parecía el cielo de color de oro y sonrosado, y en la verdura se reflejaban esos tonos tan vivos con que los pintores italianos iluminan sus paisajes. Las aves se reunían por bandadas en el lindero de los bosques. Los cardenales y las viudas revoloteaban entre los brezos. El tulcán melancólico de intervalos entre las ramas más altas, el grito plañidero que le ha valido en el país el nombre de Dios te asista. Los colibríes zumbaban alrededor de las flores, disputando a las mariposas y a las abejas el perfumado néctar. De vez en cuando posaba sobre algún brezo una pequeña tórtola de color de chocolate, cuya posesión hubiera envidiado cualquier observador. Centenares de cotorras retozaban alegremente en la llanura y las infatigables cigarras lanzaban al aire sus sonidos monótonos en la espesura de los tamarindos. La brisa matinal, refrescada al contacto del rocío, estaba impregnada de aromas. La naturaleza, ávida de disfrutar algunas horas de frescura,
desplegaba todas sus galas, toda su riqueza de formas y colores, todo su tesoro de perfumes. Nuestros caballos, pues salimos del sendero abierto para penetrar en el lecho casi seco del torrente, objeto de nuestro paseo. Malo era aquel terreno para evoluciones ecuestres. El terreno caía desde las pendientes bruscas de la montaña, profundamente socavadas, arrastrando a su paso y pulimentando las masas del pórfido de granito, de sienita y de serpentina, mezcladas con dioritas, jastas y pedazos transparentes de cristal de roca. El suelo cubierto de cantos rodados parecía que iba a desaparecer algunas veces bajo los pies de los caballos. En ciertos sitios era forzoso saltar de un peñasco a otro sin perder el equilibrio sobre la resbaladiza superficie. En otros, debíamos buscar partes salientes que sirvieran como de escalones a nuestras monturas y al fin, el caso de que, no pudiendo sostener con la brida a los nobles animales, renunciáramos a dirigirlos porque tenían el golpe de vista más seguro que el nuestro. Solo corría entre las piedras un diminuto arroyuelo, semejante a un hilo líquido, pero el lecho era ancho y profundo. Los enormes peñascos que habían rodado desde lo alto de la montaña, cosas donde aparecían como incrustados, indicaban claramente que aquel insignificante arroyo, crecido en la estación de las lluvias, impetuoso y cubierto de espuma, debía transformarse en un torrente preñado de amenazas. La vegetación de la orilla era riquísima. Veíanse reunidas en aquel sitio todas las plantas, una hoja rascadera, caladium, y hallé que tenía 6 pies de largo por 4 de anchura. Los helechos arborescentes, formando pabellones de verde encaje y sobrepuesto de frondas simétricas como las aristas de una cúpula, aparecían acá y allá entre la espesura de bambúes. Las banano, los racimos tricolores que forman sus extrañas flores. Las orquídeas, siempre notables por sus extravagantes formas, animaban con su vida parásita las gruesas ramas de los añosos árboles de tronco recto y liso, y de su cima pendían los bejucos, figurando el cordaje de un gigante. Algunas palmeras de estipo erizado se destacaban airosamente en algunos claros. Inclinándose sobre el torrente y en la extremidad de sus hojas colgantes se balanceaban algunos nidos de avecillas. De vez en cuando aparecían entre las hierbas grandes lagartos verdes y serpientes de colores metálicos. Los pájaros huían al percibir el ruido causado por las herraduras de los caballos en las rocas, y alrededor de nosotros se elevaban enjambres de insectos que parecían de oro, de zafiro y de esmeralda. Aquella rica naturaleza,